Libro de Génesis, en el capítulo 26. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 17. Y dice: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió, escuche bien, a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, el enemigo había cegado, después de la muerte de Abraham. Es clave este dato. Y los llamó por sus nombres, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él, que altercado es lo que significa la palabra Esek. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por Abraham, por amor de Abraham, mi siervo. Y miren el detalle: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En la antigüedad, todo podía implicar que era la bendición de Dios, siempre. Hermano, pero si no había agua, no había vida, no había prosperidad posible, no había avanzar posible, porque eran pueblos que se caracterizaban por tener animales, y cada uno de esos animales tenían que beber. Si no bebían, no había posibilidad de animales, no había posibilidad de avance, no había posibilidad de progreso. Y Dios había dicho que iba a bendecir al pueblo, que lo iba a prosperar, que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y Abraham fue un hombre que fue amigo de Dios. Cuando ayer estábamos en Tandil y predicaba sobre Génesis 15, y en Génesis 15 dice algo precioso de Abraham, porque le habla Dios y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande. Y él le dice: ¿cómo conoceré todo esto que me estás diciendo si no tengo descendiente, no tengo hijos? Y el Señor le dice: sal fuera. Sale del lugar donde estaba y le dice: mira el cielo, si podés contar las estrellas, así es tu descendencia. No la vas a poder contar. Ni como la arena, no la vas a poder contar. Le da una palabra tremenda. Es más, nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Es el padre de la fe. Capítulo 15, y ayer explicaba en Tandil que en el capítulo 15 dice esto, pero palabra que promete
Dios sobre su vida, en el capítulo siguiente, capítulo 16, Sara, que era Sarai, ve que no puede tener hijos y le dice a Abraham: escúchame, no podemos tener hijos. Acá tengo mi sierva Agag. Llégate a ella, sea también tu compañera y que tenga hijos, y yo voy a recibir los hijos de ella y van a ser míos. No se resistió mucho aquel hombre. Se llegó a Agag, pasaron años, unos 10 años, y hay un ruido, chicos. Hay un ruido. Y después queda embarazada, y cuando queda embarazada, Agag comienza a menospreciar a Sarai. Y Abraham le dice: haz con ella lo que quieras. Haz con ella lo que quieras. Y ella vio que estaba siguiendo. Y Agag se va con su hijo al desierto. Y Dios le habla: vuelve, vuelve, vuelve. Y vuelve. Y Dios le da una palabra tremenda para ella, para su hijo y más. Pero le había dado una palabra a Dios. Y era: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio va a ser muy grande. Y ocurre esto. Pero Abraham, que era el padre de la fe, que ahí había demostrado de alguna manera la debilidad, pero era un hombre tremendo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Fue el padre de la fe, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue un hombre que se caracterizó por tener pozos. Yo tengo un pico acá que cuando lo presenté algunos se asustaron. ¿Qué va a hacer con este pico? Yo dije: bueno, vamos a ver cómo sale el culto hoy. Vamos a ver la directora de culto y a los músicos. Si algo sale mal, tenemos el pico. Pero salió todo muy bien. Ahora vemos el sonido, a ver cómo sale el sonido hoy. Después vienen los chicos de la escuela dominical y nos van a decir cómo estuvo la clase de la escuela dominical. Y si la predicación de hoy no les llegó, usted agarra el pico y me empieza a dar todas las opciones. Pero Abraham se caracterizó por hacer pozos. Hombre que hizo pozos. Y los pozos significaban vida, los pozos significaban prosperidad, los pozos significaban la bendición de lo alto. Los pueblos no tenían agua, no había agua. Y donde Abraham cavaba encontraba agua. Y encontró un pozo y había agua, y encontró otro pozo y había agua. Hasta que se murió. Los pozos los taparon los filisteos, creo que fue que dice allí. Cuando murió Abraham, antes no, tuvo una vida próspera, una vida bendecida. En el capítulo 26, Dios le habla a Isaac y le da una palabra semejante y le dice que lo va a bendecir, que lo va a bendecir. ¿Y qué comienza a hacer este hombre, Isaac? Comienza a buscar a Dios. ¿Y qué es lo primero que va a hacer él? Comienza a abrir los pozos de agua. Comienza a abrir aquellos pozos de agua y los encuentra 2 de los pozos de agua. Les digo esto y se me acaba de caer el vaso de agua. Se me acaba de caer. Es una cosa de loco. Qué rápido que encontré el agua. Es tremendo. El Señor es... Pero, ¿saben? No, déjalo. Pero este hombre, Isaac, comienza y encuentra un pozo de agua. Y los de Gerar, que era donde en otra tierra, en la tierra que todavía no le había sido dada, que era Abimelec, era quien dirigía aquel lugar, con los hijos de Abimelec y los hijos de Isaac. E Isaac mismo comienza a pelear y dice: este pozo es nuestro, porque este lugar nos pertenece. ¿Y qué hace? Se los da. Este otro pozo también es nuestro, el de la enemistad, y se lo da. Y encuentra el tercer pozo de agua. Era tal lo que le pasaba a Isaac, que donde él iba a buscar un pozo, digo, acá,
y encontraba el agua. Yo me pregunto, ¿por qué los de Gerar no se les ocurrió destapar el pozo que le habían tapado a Abraham? Simplemente porque el Espíritu de Dios estaba en Isaac. Y el Espíritu de Dios lo guiaba a Isaac. Y él tomaba el pico y comenzaba a cavar. No le tenía miedo. No le tenía miedo. Y comenzaba a trabajar, a trabajar, a trabajar, a cavar, y encontraba el agua. Y Dios lo bendecía. Y el agua era la prosperidad. Era la bendición de Dios. Era la bendición de Dios. Y la encontró. Cuando uno ve en los versículos finales, dice, e Isaac, luego de todo esto, hizo un altar a Jehová. Un altar. ¿Qué hizo? Un culto a Dios. Esto era lo que diferenciaba y lo que diferencia la vida de los creyentes de aquel entonces a los creyentes de este entonces, de este momento. El Señor nos puede bendecir. Le damos gracias al Señor por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia. Le damos al Señor y vemos la mano del Señor. Pero siempre tenemos que terminar levantando un altar para Dios y dándole un culto de mucha gloria, porque es Él el que nos sostiene. ¿Lo cree o no? Venga a trabajar usted, hermano. Venga a trabajar usted. Y es acá donde me meto en el centro del mensaje. Hermanos, han pasado generaciones donde ha habido hombres de Dios que han trabajado, han encontrado los pozos de agua, han encontrado la presencia de Dios, han cavado profundo, han cavado profundo, han cavado profundo. Y hay generaciones que vinieron después que no hicieron nada. Vieron el impulso, como cuando uno andaba en bicicleta y lo empujaban, y cuando te empujaban no pedaleabas, claro, ibas con el impulso de lo que te habían empujado, pero no habías pedaleado nada. Hay hombres y mujeres y hay congregaciones que no han hecho absolutamente nada con lo que hicieron aquellos padres espirituales. Nada de nada. Y que hubo bifurcación en la visión, hubo bifurcación en el llamado de Dios, hubo bifurcación en la orientación de acuerdo a las Escrituras. Y la bifurcación es cuando uno va por un camino en la ruta y la ruta tiene dos caminos y se bifurca. Uno va para un lado y el otro va para otro. Cuando nosotros vamos camino a Tandil y pasamos Balcarce, en un momento uno va por la ruta 226, y cuando va por la ruta 226, en un momento el camino dice camino a Tandil y camino a Ayacucho. Ayer íbamos con el conductor Johnny, que iba manejando, yo iba de copiloto, y cuando estábamos llegando a esa curva no sabíamos si iba a doblar él para Ayacucho o para Tandil. Y por las dudas la mujer le dice, mirá que esa es la iglesia, es a la izquierda, amor, le dice, que tenía que agarrar para Tandil. Y era a la izquierda, era Tandil, era a la izquierda. Y acá se mojó algo y vamos a tener que hacer algo porque hay olor a quemado, ¿eh? Me parece que este monitor metele mano rápido. Si podés sacarlo. No, espera un poquitito. Sí, sí. Hicimos líos. ¿Conectamos? Ya está. Este no. Salió caro la caída de vaso de agua que cayó. No sabe qué olor ha quemado. Ya le va a llegar. Pero aquellos hombres han trabajado e hicieron pozos y encontraron la presencia de Dios. Y uno habla y dice, ¿te acordás en el año esto? Y te acordás en el otro y te acordás. Estábamos en una reunión de pastores el jueves pasado y uno de ellos trajeron el recuerdo de un pastor
Él, australiano, él, había ido a Bahía Blanca y usted sabe que los que saludan siempre con besos es algo muy latino y que los hombres nos saludemos con un beso es muy de argentino. Si usted va a Paraguay, los hombres no se saludan con un beso. Va a Bolivia, menos. Chile, olvídese. El Salvador, no, usted le va a dar un beso y te corre en la cara. Te corre en la cara. De verdad. Un día yo llegué al aeropuerto en El Salvador, un joven que había hecho la casa bíblica acá, Germán, y yo llego a Salvador y yo sabía que allá te dan con un beso. Y yo cuando llego al aeropuerto, a propósito, lo veo, le doy un abrazo y le doy un beso. Y él recibió el beso, pero miró para todos lados a ver quién lo estaba mirando. Claro. ¿Por qué? Porque los hombres no se saludan con un beso. Acá en Argentina sí. Un día venía de ver la iglesia en Bolivia y en el aeropuerto en Bolivia estaban dos policías que se encuentran y se saludan como dos machotes de la mano así. Y llega el avión a Ezeiza y me encuentro dos policías y se saludan con un beso. Pero es por cariño, es por amor. Y le pasa a este pastor australiano, él en la iglesia en Bahía Blanca, en una iglesia en Bahía Blanca, creo que fue en la década del 70 y en la década del 80, por allí, y a este hombre le enseñan a saludar con un beso y comienza a saludar a todos con un beso. Y les daba un beso a todos. Pero había una particularidad. Él era un hombre lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo. Iba y le daba un beso a alguien y la persona volaba. ¡Pum! Caía. Y un pastor, amigo de aquí, de Mar del Plata, que dice que él cuando vio esa caída, dice que le impactó y dijo, esto es diabólico. Y fue y saludó a otro y voló. Y voló. Y lo saludó a él y voló. Y voló y caía de tal manera que los que tocaban, los otros también iban cayendo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué era lo que ocurría? El Espíritu Santo estaba trabajando de una manera impresionante. Él saludaba a todos. Qué lindo saludar con un beso, saludar con un beso. ¡Pum, pum, pum, pum! La gente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ocurrían milagros, ocurrían prodigios, ocurrían y ocurrían. Y dice, qué tremendo. Y uno va diciendo, che, qué bárbaro, qué llamativo. Qué llamativo cuando los pastores hablan de la presencia de Dios, cuando hablan de la transformación del Espíritu Santo en las vidas. Qué llamativo cuando uno habla y te dice, mirá, me encontré con el Señor y el Señor me dijo tal cosa, o el Señor me dio tal palabra, el Señor me llevó a tal palabra. Y habla de qué? ¿Sabe de qué habla? De cavar, de trabajar. No de hacer un pozo nuevo para que venga un agua nueva. No, que los pozos que abrieron nuestros padres espirituales y que permanecen, si se están secando, nosotros cavamos los mismos pozos, porque ahí hay agua. Y el problema que ocurre es que la iglesia quiere cavar pozos nuevos porque quiere algo tan original. Quiere algo, no, quiero algo especial, quiero algo. No, yo quiero lo mismo, hermano. Yo quiero lo mismo. Yo quiero esa presencia de Dios. Quiero esa presencia de Dios que me lleve a la cruz. Quiero la presencia de Dios que me lleva a adorarle. Quiero la presencia de Dios que me lleva a depender de Él. Quiero la presencia de Dios que me lleva a temer a Dios. Quiero la presencia de Dios que me dice, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Mi galardón, hermano, no es nada de lo que está acá en la tierra terrenal. No es un edificio, no es una casa, no es auto, no es un trabajo, no es unas vacaciones. No es nuestro galardón, es la salvación tan grande que el Señor nos ha dado y que todavía no nos damos cuenta. Pero hay que cavar, hay que cavar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que tomar el pico, no para partírselo a alguien en la cabeza, sino que hay que tomar el pico para encontrar la misma presencia de Dios. No ser vagos, no ser vagos, no ser haraganes. Hoy hablaba con una persona y me decía, no, sí, pasé que me encontré con esto, con esta ocasión y me doy cuenta que aquella persona es haragana, y uno lo escucha y dice, qué triste, qué triste, porque en lo espiritual también ocurre lo mismo.
cuando hay haraganería, cuando no hay ganas de buscar a Dios, cuando no hay ganas de cavar aquellos pozos profundos, cuando no hay ganas de encontrarse con el Señor, cuando uno quiere vivir de prestado. Para mí sería muy fácil vivir de prestado. Googleo alguna predicación de algún otro pastor y se la copio y pego, copio y pego. Dios me libre y me guarde. Nunca en mi vida copié la predicación de otro pastor. Nunca en mi vida escuché una predicación para predicar lo mismo. Nunca en mi vida copié y pegué. Y pegué. Todo lo que hice fue simplemente buscar la presencia de Dios. A veces predicaciones con unción, otras no. Unas predicaciones profundas, otras no. Pero nunca van a poder decir que copié la predicación de alguien y que la pegué. Jamás. Se los digo con el corazón. Jamás. Lo que les puedo asegurar es que el Señor nos lleva y quiere una iglesia que sea una iglesia que busque, que pague el precio, que tenga las ampollitas en las manos, las ampollas en las manos. Me decía, hablando con Richard, me dice, yo tenía un ayudante que me ayudaba en la parte de construcción y en un momento le digo, mirá, esta pila de escombros me la tenés que pasar a tal lugar, y él agarraba la pala, el ayudante, y le pegaba arriba y rebotaba. Claro, pues el ayudante no sabía ni cómo agarrar la pala. El problema es cuando hay creyentes que no saben ni cómo agarrar la pala, ni cómo agarrar el pico. Hablo de la pala espiritual o el pico espiritual. Cuando uno no sabe y no encuentra esto, es un gran problema. Y tiene que haber aguas, porque si no hay aguas, nos vamos a morir de sed. El Señor le da una palabra a Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males ha hecho el pueblo de Dios. No lo buscaron a Dios, que era agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermano, lo primero que yo tengo que hacer es arreglar mi vida para que no tenga grietas, para que no tenga nada, ninguna grieta. Tengo que arreglarla. Lo que usted tenga que arreglar con el Señor, arréglelo. Lo que yo tengo que arreglar con el Señor, arreglémoslo. Arregle todo para que la cámara quede bien cerrada, para que si hay una cisterna, hermano, entre el agua viva y me sostenga y me alimente. Que pueda depender del agua viva, y el agua viva es la misma presencia de Dios. Por eso la importancia cuando uno habla del culto, y yo veo hermanos que están glorificando el nombre de Dios, levantando sus manos, danzando arrodillados en la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando su rostro, estamos buscando su presencia, estamos exaltándole. Hoy veía a tu nieto en el culto, Andrés y Mabel, el nieto. ¿Qué edad tiene tu nieto, el varón? ¿Cuántos? 7 años. Lo veía en el culto, estaba con una mano levantada y le bajaba, estaba en el culto, levantaba la otra mano y le digo a Vero, tremendo el chiquito este. Y de golpe lo veo con las dos manos levantando, glorificando el nombre de Dios. Y Dios me da una palabra y me dice, anda a decirle que él va a ser un siervo mío, que va a predicar el evangelio. Y me acerqué hasta donde él estaba y le dije, mirá, el Señor me dice que te diga que vas a ser un siervo de Dios. Y me mira y me dice, nunca me dijeron esto. Bueno, te lo digo yo, te lo dice el Señor. El Señor te levantará en el futuro como un siervo suyo. Y dice, aleluya. Yo no podía creer, 7 años. Tremendo. Pero si a ese nene ya le enseñamos a cavar, a terminar los pozos, a continuar los pozos. Me dice despacito, Vero, no sabe lo que es este nene. Me dice, tremendo. Quiere de Dios, ama a Dios. Dios tiene propósitos con su vida. Tiene propósitos con su vida como tiene propósitos con tu vida. Hermano, la palabra que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 15, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Es una palabra para la iglesia también. ¿O usted no sabe que el Señor es nuestro escudo?
¿O no sabe que es nuestro galardón? Y entonces, en Jeremías le dice que dos males ha hecho mi pueblo. Dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero en Jeremías 6, 4 capítulos después, versículo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Y cuando yo le pregunto y veo cómo eran las sendas antiguas de mis pastores, me acuerdo del pastor Jorge Pradas, de Daniel García, entre tantos, el pastor Osvaldo, el pastor Rubén Naranjo, el pastor Héctor Zarza, hombres que marcaron un rumbo para una generación impresionante. ¿Y sabe lo que ellos usaban? Esto, el pico. Nosotros lo hemos aprendido. Usted me dice: che, Abel, ¿has cavado pozos? Sí, el mismo pozo que cavaron ellos. No quiero otro pozo, no necesito otro pozo. Me encontré con aguas puras, me encontré con el Señor, me encontré con que cuando el Señor nos tiene que quebrantar, nos quebranta, me encontré con la presencia de Dios, que cuando nos tiene que bendecir, nos bendice, que hemos aprendido que Dios es soberano, me enseñaron que Dios es soberano, sé recibir las cosas buenas y sé recibir las cosas malas, sé recibir las cosas que me edifican y sé recibir las cosas que no me edifican, porque he aprendido que Dios es un Dios soberano. Pero fíjese, en Jeremías dice: mi pueblo cometió este error, pero dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Y saben cuáles eran las sendas antiguas? La de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, que ellos cavaban pozos para tener agua. ¿Y por qué agua? ¿Por qué agua? Porque en todos lados, hermano, habla de las aguas. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 4, habla de Caleb. ¿Se acuerdan que Caleb fue y tomó un monte? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Conocen la Biblia, ¿no? ¿Tenemos la misma Biblia? Tenemos la misma Biblia. En el libro de Jueces habla primero cuando Caleb había tomado el monte con Josué, toman el monte, le dice a Josué: acordate que yo recibí una palabra, y fue y tomó un monte, tomó el monte. Y luego aquel pueblo fue un pueblo, el de Dios, que tenía, cuando se muere Josué, no tenían, querían un rey, querían dejar de depender de Dios, una cosa de locos, una cosa inentendible. Sin embargo, ellos comienzan a tener una crisis, se alejan de Dios. Y cuando se alejan de Dios, cuenta la historia que Caleb tenía una hija que se llamaba Acsa. Y Acsa se casa con un hombre que era Otoniel. Y cuando se casa con Otoniel, Otoniel le dice a Acsa, de Caleb, le dice: pedile a Caleb algo. Dice en Jueces capítulo 1, verso 14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, un regalo, puesto que me has dado tierra en el Negev. Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Por qué Otoniel le pidió las fuentes de arriba y las fuentes de abajo? Porque vos podés tener el campo más lindo, más productivo, más precioso, más grande, pero si no tenés agua, no te sirve de nada. ¿Y qué hizo Caleb? La bendijo y le dio la bendición de las fuentes de arriba y de las de abajo. Vas a tener lluvia, pero también vas a encontrar pozos de agua. Las fuentes de arriba y vas a encontrar pozos de agua. Vas a trabajar, vas a tomar el pico y vas a encontrar las fuentes de agua.
Cuando uno ve en los capítulos posteriores, el pueblo vuelve a rebelarse. ¿Y saben a quién levantó como juez el Señor? A Otoniel. Hermano, 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? Está tardando mucho. Hermano, es 1 más 1. Aquel que le pidió a Caleb la fuente de arriba y de abajo, quiero la bendición, y Dios se la dio. Fue el que el Señor luego levantó como juez y libró a su pueblo de mano de los enemigos. ¿Qué le parece? Porque tenía la fuente. Avanzando un poquito más y ya casi terminando en un ratito. San Juan capítulo 4, versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Usted conoce esta historia. Tú le pedirías a él y él te daría otra vez agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué hizo la mujer? Le dijo, dame de esa agua. Dame de esa agua. Hermano, tiene que haber hambre. Y si no le cabe la palabra hambre, porque no hablo de comido y hablo de sed, tiene que tener sed. Sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios. Levántese si es necesario de madrugada, levántese, levántese. Va a ver el resultado, levántese un ratito antes, 20 minutos antes, media hora antes, prepárese el mate si quiere, póngase el mate ahí, comience a orar. Comience a pedirle al Señor, Señor, abre la fuente de arriba, abre la fuente de abajo. Ahí aproveche a bendecir, bendiga a su familia, bendiga a la iglesia. Ore por mí, por favor. Yo oro por ustedes. Estamos orando por ustedes, yo estoy orando por ustedes. Oren por mí, oren por nosotros, oren por la iglesia, oren por la obra misionera. Oren, oren, oren por nosotros. Oren, oren, hagan pozo, hagan pozo, hagan pozo y van a encontrar el agua. El agua viva es Jesús. Si tú me pedirías agua, yo te daría agua viva. Por eso cuando buscamos a Jesús, nunca nos quedamos con las manos vacías. Nunca. No conozco a alguien que haya buscado a Dios y que se vaya con las manos vacías. Mire, le cuento una experiencia que tuvimos ayer en Tandil. Tremenda para mí, tremenda. Estábamos en el culto, éramos unas 12, 13 personas allí y viene uno nuevo, uno que ya había venido el miércoles cuando yo no había ido para allá. Y estaba en el culto y estábamos en el culto y estaba dirigiendo uno de los hermanos. Y bien, dirigiendo el culto, bien, el hombre estaba allí. Cuando subo a seguir con el culto para luego comenzar a predicar, comienzo a cantar, oh, Dios es bueno, ayúdeme. Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Y la cantábamos. Y yo abro los ojos un momento y lo veo y él se levanta así con una cara transformada. No soportaba la palabra, la frase, Dios es bueno. Esta canción es muy corta porque lo único que dice es, oh, Dios es bueno. Y él se levantó así con los ojos desencajados. No le cerraba que Dios era bueno, no le cerraba. Se fue para la calle, se había dado cuenta que se olvidó una mochila, el pullover y la campera, volvió, tomó el pullover, tomó la campera, se fue y se dio cuenta que se olvidaba la mochila, agarró la mochila y se mandó a mudar. No soportó que se dijera, Dios es bueno. Tremendo. Se fue. Alguien dice, no lo liberaron. No, ni pudimos tener tiempo. Huyó. Endemoniado, huyó. ¿Por qué? Porque no tolera la presencia de Dios. Cuando yo les hablo a ustedes de los pozos profundos, no vaya a su casa ahora a hacer un pozo, hermano. Ya veo que contrata una cavadora, una máquina topadora. Me dice, pastor, ya llevo 8 metros para abajo. Estoy llegando a Japón, hermano, no sé a dónde.
Hermano, le estoy hablando de buscar a Dios. No le estoy hablando de que haga un pozo en el fondo de su casa. Buscar a Dios, y le va a encontrar. Si tú me pidieras a mí, dijo Jesús, agua, yo te daría agua viva. Y este pequeñito, ¿cómo se llama tu nieto? Franco, Franco, Franco está buscando al Señor. ¿Y sabe qué va a encontrar? Agua viva. Me dice Vero, que lo conoce, me dice, no sabes, ora por la familia, ora por los abuelos, ora por los padres. 7 años, 7 años. Cuando uno busca a Dios, encuentra el agua viva. El Señor se lo dijo. Y en Juan capítulo 7, 37 dice, el último y gran día de la fiesta, Juan 7, 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en su interior tienen que correr y pueden correr ríos de agua viva, tienen que correr ríos de agua viva, pueden correr ríos de agua viva, ya sea que el Señor tenga que hacer algo nuevo en tu vida, ya sea que tenga que revolucionarlo, ya sea que tenga que perdonarte un pecado, ya sea que tenga que perdonar lo que tenga que perdonar. Hermano, arregle lo que tenga que arreglar con el Señor, rápido. Deja que el Señor revolucione tu vida para que de tu interior puedan correr ríos de agua viva. Ya terminando, y 2 pasajes más, Apocalipsis 21:6 dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. E Isaías capítulo 12, versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¡Oh! Es para cerrar así con el cierre y decir, hermano, si no queremos es porque no lo entendemos. Si no lo entendemos es porque no queremos. Pero esto sigue vigente. Si esto no sigue vigente para las generaciones que vengan, vamos a tener iglesias que van a abundar las máquinas de humo. Iglesias que van a tener estatuas. Iglesias que va a ser un show. Que mientras acá arriba se esté dando un espectáculo, un show perfecto, a la perfección, un coro ¡wow! Perfecto, un sonido tremendo, pero la gente en la silla sentadita, tomando un cafecito, tomando un agua, apoyado en una barra tal vez, comiendo un sanguchito. Qué lindo espectáculo, qué lindo los chicos de la iglesia, los jóvenes, los no tan jóvenes, qué bien. Hermanos, si no pagamos un precio, vendrá una generación que más que una iglesia va a ser un espectáculo. Y Dios no quiere espectáculo. El gran espectáculo al mundo es Jesucristo. Es Jesús. Es Jesús. Él que es la persona más importante. Es la persona más importante. No hay alguien más importante. Y Dios quiere casualmente quiere que seas vos. Y que seamos nosotros los que llevemos adelante esto. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra forma. Es buscando el rostro de Dios. Por eso decía el salmista, de madrugada yo te buscaré, porque era la forma de arrancar, de madrugada. Yo me acercaré a ti, yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, ¿de quién? Del Dios vivo. No del que me han contado, del Dios vivo, del que me he encontrado. Yo recuerdo hace muchos años, yo había ido a un campamento de jóvenes. Era un joven, tendría 17, 18 años, tenía un pelo largo, una onda casi, que no lo pueda creer. Y ese retiro para algunos fue un retiro igual que cualquier otro. A mí me había marcado ese retiro. Estaba la esposa del pastor Daniel García, Nelly García. Yo estaba arrodillado, habíamos cantado una canción que decía, tú eres
perla preciosa, Jesús, que con tus lazos de amor has llegado hasta mí. Dejarte yo no podría jamás. Tú me has atado al altar de tu amor. Y otra vez empezaba. Tú eres perla preciosa, Jesús, que con tus lazos de amor has llegado hasta mí. Dejarte yo no podría jamás. Tú me has atado al altar de tu amor. Yo me había encontrado con el Señor. Había encontrado la perla de gran precio. Había encontrado un pozo de agua que yo no lo había cavado, que otros lo cavaron y me lo mostraron. Y era la presencia de Dios. Y me di cuenta y ahí le dije, Señor, no te quiero dejar nunca en mi vida. Le dije, dame las fuerzas para no dejarte nunca en mi vida. Y mientras le decía esto, yo sabía que era muy joven y que podían pasar muchas cosas sobre mi vida, muchas cosas muy buenas, otras no tanto y otras muy malas. Muy malas. Pero yo me aferré a esa canción y me aferré al Señor. Y la esposa del pastor Daniel García, Nelly García, vino y me acuerdo que puso la mano sobre mí. Hermano, yo sentía como que el Espíritu Santo estaba cayendo ahí. Como si el mismo Jesucristo me estaba poniendo las manos. Y era una mujer, la esposa del pastor, con una unción tremenda, preciosa. Oraba por la gente y se caía. No, no se caía ninguno. Oraba y caía oro del cielo. No. Se transformaban los anillos en oro. No. Pero era una mujer que conocía la cruz de Cristo. Preciosa. ¿Qué vayas a hacer de tu vida? Depende de vos. Los años van pasando, las generaciones van pasando y vendrán otras generaciones. Chicos como ustedes, como Nerea, como José, como Johnny, como Maca, como Samuel, como Ángel, como todos ustedes, los más jovencitos, todos ustedes también, como Franco, como Fu, todos, estamos todos, como Beatriz, 88 años, 87, 89. Y mire dónde está. Jorgelina, 88, mire dónde está. ¿Sabe dónde está? Buscando el agua viva. 88 años, 89. ¿Cómo nos encontrará el Señor? No, yo ya estoy grande, pastor, tengo tanto. No, ya me cuesta ir a la iglesia. Hermano, Dios tiene un gran propósito sobre tu vida. El que tiene sed, venga y beba. Saben, yo siempre termino antes de las 8, son 8:05. Pero yo les voy a pedir a los que tengan sed que puedan levantarse y que puedan venir acá adelante y que puedas con sencillez decirle al Señor, tú eres